Hola, buenos días. Es para mí un placer estar con todos ustedes aquí en la tercera jornada internacional sobre el marco jurídico de la ciencia de datos. En esta ocasión está destinado a analizar las perspectivas de la inteligencia artificial. Esta es la tercera edición de una jornada que se inició hace ya varias temporadas, dedicada monográficamente a los diversos aspectos de la ciencia de datos. Estamos en la sala de presentaciones número 2 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Valencia. Y esta jornada, que abarca 2 días, está dedicada de forma monográfica a analizar diversos temas en relación con la inteligencia artificial. Esta jornada la organizamos junto con el profesor Vicente Jiménez Chornet, que es el profesor titular de documentación, y quien les habla, que soy Francisca Ramón Fernández, profesora titular de Derecho Civil. Es para nosotros un placer que esta jornada tenga continuidad y le cedo la palabra al profesor Jiménez por si quiere decir algunas palabras al respecto. Nada, buenos días. Simplemente estar pendientes de la página web y que hemos actualizado el programa, porque aparte de poder disfrutar de las ponencias, van a haber una serie de comunicaciones que van a completar las perspectivas de nuestra jornada. Vamos a grabar también estas intervenciones de forma que en días posteriores ustedes puedan poder visualizar a los ponentes y a las intervenciones de esta jornada. Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con la conferencia inaugural, que corre a cargo del profesor Manuel David Maseno, que es profesor adjunto y delegado de protección de datos del Politécnico de Bella, Portugal. Es para nosotros un gran honor y un placer que esté el profesor Maseno con nosotros. Lo va a hacer, digamos, vía streaming, y va a tratar su ponencia sobre la inteligencia artificial y la protección de datos, centrándose en la elaboración de perfiles para la prevención de delitos graves y del terrorismo en las fuentes de la Unión Europea. Cuando le guste, el profesor Maseno puede comentar su intervención, y le agradecemos siempre su disponibilidad y vamos, atención hacia esta jornada. Muchas gracias. Por supuesto, me gustaría muchísimo más estar con todos ustedes ahí en Valencia. Creo que tengo que regresar lo más pronto posible. Y recuerdo que esta es mi tercera participación. Además, yo me siento, con vuestro permiso, de los profesores Vicente y Francisca, de la casa, del equipo, porque más que compañeros de trabajo son amigos. Y yo llegué a un momento de mi carrera en el cual lo que más me importa es cultivar los afectos. Yo no estoy preocupado en progresión profesional, me importan los afectos. Y estar con las personas a las que aprecio y que espero que me aprecien a mí algo. Pero por razones de la antelación muy corta, confirmando la realización de esta jornada, no me fue posible reorganizar el trabajo aquí para poder desplazarme a Valencia. Además, bueno, me voy a confesar algo. En los últimos meses, en lo que se refiere al marco jurídico de la ciencia de datos, he estado sobre todo enfocado en otro tema. En primer lugar, el nuevo reglamento que ya fue publicado sobre gobernanza de datos personales no personales, y aún más en la propuesta de reglamento de ley de datos presentada en febrero y que pasó por la presidencia francesa
del Consejo de la Unión y ahora está, y puso unas prioridades de la presidencia checa. Sin embargo, este es, como adelantó la profesora Francisca Ramón, esta es una edición monográfica, inteligencia artificial y ciencia de datos. Hace un año, en la segunda jornada, yo me ocupé exactamente de eso, pero en la perspectiva de la protección de los ciudadanos en cuanto consumidores y usuarios. Y me he dado cuenta que en la presentación de la jornada, los temas, que haré una referencia muy breve, que está en la presentación también en la página web, son casi exactamente, quitando la mención final a ese documento de soft law de España, los mismos de mi ponencia-conferencia. Pero, bueno, voy a pasar algo aquí, porque esto, perdón, tengo que hacer nada. A ver cómo consigo yo que esto se mueva. Ya está. Que esto de Teams con dos pantallas es más difícil. Punto inicial, y esto, profesora Francisca, no es una crítica a la presentación de la jornada, es una constatación. Es cuando pensamos en protección de datos, todo el mundo se vuelca al RGPD, al Reglamento General de Protección de Datos. Y también teniendo en cuenta que ahora en este microsistema del RGPD continúa vigente la directiva del 2002 actualizada en el 2009 en el penúltimo paquete de regulación de comunicaciones electrónicas, bueno, antiguas telecomunicaciones, que es la directiva dicha de e-privacy, privacidad y comunicaciones electrónicas. Y hay gente que trabaja en esto, que también se plantea la propuesta del 2017 que la Comisión presentó sobre sería el nuevo reglamento de e-privacy, que al parecer se está desbloqueando por estos días. Lleva mucho tiempo, bueno, en el refrigerador, y también la gente se va dando cuenta, algunos, de otra realidad también antigua, que es el reglamento del 2018, que se aplica a las instituciones, agencias y otros organismos de la propia Unión Europea. Esta sería la base, y es lo que casi todo el mundo hace caso. También mi tema de la segunda jornada, que es cómo tenemos que... Yo le pedí al profesor Vicente que no sé si pueden desconectar vuestro micrófono, porque hace un poco de retroacción aquí. Sí, lo voy a ver. De feedback, de retroacción. Bueno, es que tenemos acoplado al régimen del RGPD, no exactamente como fuentes especiales, sino como complementos, y eso fue asumido de una manera muy clara en las propuestas de la Comisión, que no había posibilidades políticas de actualizar el RGPD porque
desde enero desde el 2012, cuando se presentó la propuesta, hasta la decisión política que ocurrió antes de Navidades del 2015 y que se cerró el texto en abril del 2016, se firmó el 27 para publicarse una semana y pico después. La cantidad de enmiendas y participación de grupos de presión fue demasiada para que se pudiera siquiera plantear reabrir el debate. Entonces, lo que se hizo fue añadir, sobre todo cuando pensamos en inteligencia artificial, se añadieron reglas de transparencia adicional y también de límite a la elaboración de perfiles de los consumidores y usuarios. Así, la directiva del 2019 de modernización del derecho de consumidores y ahora el reglamento de servicios digitales, del DSA. El reglamento DSA que está vigente desde esta semana. Estamos aquí casi en tiempo real. Además también, y esto funcionó a la par, el DSA y el DMA, el Reglamento de Mercados Digitales, que también se cerró el acuerdo interinstitucional, Consejo y Parlamento Europeo con la Comisión. El reglamento DSA también se cerró y el reglamento eso se tendrá que, es un trabajo que tendremos todos que hacer, es ver hasta qué punto, sobre todo los deberes también de transparencia y control, auditoría de las grandes plataformas y el no abuso de posiciones en las plataformas, utilizando herramientas de inteligencia artificial, se va a articular exactamente con el RGPD. Pero no es esto lo que me trae hoy aquí. Estoy casi seguro, muy seguro, mirando al programa, que lo he visto con atención, quitándolo de las comunicaciones, que la gente está se está volcando aquí, en RGPD, DSA, DMA y la propuesta de ley, de reglamento ley de inteligencia artificial. Sin embargo, hay un otro continente, el de la seguridad ciudadana, en lo que atañe a los delitos y el terrorismo. Porque si miramos al RGPD, artículo 2, artículo segundo, 2, letra B, apartado 2, letra B, no se aplica al tratamiento de datos personales, y leo con vosotros, por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros, se entienda, con fines, y es lo que me importa hoy, de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales, incluida la protección frente a amenaza a la seguridad pública y su prevención. Aquí hay varios temas, incluso el de la utilización de inteligencia artificial en los tribunales para juzgar a imputados y también para ejecución de penas. Esto es muy conocido en literatura, sobre todo
por lo que ocurre desde hace más de 10 años en Estados Unidos. Les doy el último aspecto, ejecución de sentencias. En prisiones y en algunos estados tienen en marcha algoritmos que establecen perfiles y si uno que fue detenido se transforma en un santo, incluso es monaguillo de la prisión, es el recluso perfecto, pero se ha crecido en un mal barrio, tiene 2 hermanos que también han cumplido pena. Y además es negro o hispano, las probabilidades que pueda tener una libertad condicional son nulas. ¿Por qué? Porque no encaja él encaja por su caracterización en un perfil de riesgo. Bueno, al ser así, la Unión aprobó actos legislativos específicos. Y si nos damos cuenta, y les hablé de la última fase de negociación, firma y publicación del RGPD, se llegó al acuerdo, se firmó y se publicó en el mismo día en el diario oficial de la Unión Europea. Al lado del RGPD se publicaron 2 directivas y que es necesario que nos fijemos en ellas. La directiva sobre la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Bueno, la redacción es la misma del RGPD. Por parte de los competentes para fines de prevención, investigación, detección, juiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Esto sigue a continuación de una decisión marco de 2008. Incluso si esa decisión marco solamente tenía por objeto las transferencias de datos entre las autoridades de los Estados miembros, se conoce esta directiva y la mencionaré como directiva LED, no por la luz, pero por el acrónimo en inglés, Law Enforcement Directive, la directiva para aplicación de la ley penal. Y también, yo me he ocupado más, la directiva sobre el dato de registro de nombres de pasajeros, la directiva PNR. También para prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos, terrorismo y delincuencia grave. Le llamo la atención que las vicisitudes de esta directiva, sobre todo en lo que atañe a una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es por lo menos susceptible o más de alastrar o casi diría contaminar todos los regímenes. También hay otros actos legislativos. Si en vez de una conferencia inaugural fuera como que un curso, los podríamos analizar con detalle. Como el nuevo reglamento SEIAF o ETIAS en acrónimo inglés, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Esto se va a plantear para los viajeros de terceros países que no necesiten visado. Esto es algo semejante a lo que ya existe en Estados Unidos. A lo mejor varios entre vosotros o todos
se fueron a Estados Unidos y rellenaron unas solicitudes online. A mí una vez me ocurrió que estaba algo despistado y sí puse que tenía una doença contagiosa antes del COVID y me di cuenta en el revisado final, porque ellos piden para que se revise, yo ahí y habría llegado, no me habrían dejado entrar. Este reglamento es de 2018, estará operativo porque lo tenía que decidir la comisión cuando hubieran condiciones materiales. Ya lo ha decidido, esto estará vigente. Bueno, vigente está, operativo entre noviembre y diciembre del 2023. Y es importante porque se basa en un sistema de inteligencia artificial para elaboración de perfiles y de comparación de los perfiles de los solicitantes de acceso al territorio de la Unión Europea o de los Estados miembros de la Unión Europea. Y continúo. Pero hay más. También en lo que concierne el control de fronteras, tenemos dos reglamentos aquí para los visados y incluso uno que lo complementa, un sistema de interoperabilidad. Pero todos estos sistemas, estos funcionan por la interconexión de bases de datos que tienen los Estados miembros o varias bases de datos en cada Estado miembro, bases de datos europeas para identificar perfiles de riesgo. Y jurídicamente, esto se plantea cuáles son los sistemas de inteligencia artificial admisibles y cuáles las garantías de efectividad de los derechos, incluso de los derechos de ciudadanos de estados terceros, para recurrir en casos, situaciones de denegación de entrada o de concesión de visados. Todo esto, lo tengamos presente, esto funciona con inteligencia artificial y profiling, elaboración de perfiles. También es aún más interesante, y yo casi me planteé hacer esta conferencia sobre el tema, es el reglamento Europol, el nuevo. Hay Europol, que se llama ahora Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial. Europol tiene bases de datos. Para esas bases de datos, pensando señaladamente en Siena, la base Siena, los Estados miembros y Estados terceros aportan datos de sospechosos, de testigos, lo que Estados miembros quieran, incluso porque esto funciona de una manera que cuanto más aportas, más información te aportan a ti de respuesta. Y lo que hace Europol es también utilizar inteligencia artificial para hacer un tratamiento automatizado de todos esos datos. Problema. Desde el 2000, el supervisor europeo de protección de datos empezó, porque ya no hay, aún hace unos años,
un contacto muy cercano con el delegado de protección de datos o el equipo de delegados de protección de datos de Europol en La Haya, pero ahora ya no tienen un delegado propio en casa, sino que Europol también está bajo la supervisión del delegado único de la Unión Europea. Entonces, desde el 2000, el supervisor europeo de protección de datos buscaba que Europol explicara lo que estaba haciendo. Y sobre todo, que no hiciera tratamientos indiscriminados, sin criterios, de manera que personas mencionadas en investigaciones policiales, aun que no fueran siquiera sospechosos, tuvieran sus datos tratados y que desde estos datos, primero, y pensemos, porque ya lo estaban haciendo, ese es el intríngulis, aplicando inteligencia artificial con aprendizaje automático de machine learning y de deep learning, o sea, sin criterios previos, y el propio algoritmo iba construyendo patrones y perfiles, las cosas no fueron bien, y en enero el superior europeo ordenó, porque tenía poderes para ello, que Europol apagara esas bases de datos. Y Europol no recurrió al Tribunal de Justicia. Problema. Los Estados miembros, los gobiernos y también la mayoría en el Parlamento Europeo, lo que hizo fue cambiar las reglas del juego. Y tenemos un reglamento nuevo del 2 de junio del 2022 que admite, no solamente admite la utilización de esas herramientas de inteligencia artificial que el supervisor europeo consideró que no cabían en los poderes de Europol según el reglamento del 2016 ni en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero este reglamento hizo más. Es que en un artículo de los finales admitió que Europol, que dijo que sí había apagado las bases, no lo había hecho y que recuperara las bases y continuara. Al punto que el supervisor, el 16 de septiembre, y ahora, ahora demandara el Consejo y el Parlamento solicitando al Tribunal de Justicia la anulación del nuevo reglamento, de los cambios del reglamento. Pero pongamos, antes de irnos más en detalle, pongamos la base constitucional en los tratados. Y como referencia polar y valor esencial en la Unión Europea, tenemos el respeto de la dignidad humana. Es el primer valor que encontramos en el Tratado de la Unión Europea y también en la Carta de Derechos Fundamentales, artículo primero, antes incluso que el derecho a la vida que está en el artículo segundo. Aquí, como estamos con inteligencia artificial y protección de datos,
tendríamos, claro, todo el mundo mira a los artículos 7 y 8, respecto a la vida privada y familiar y protección de datos de carácter personal. Claro, también se podría mencionar el artículo 16 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero en este punto no añade. También como un preentendimiento, si nos planteamos el tratamiento de datos para prevención de delitos, incluyendo el terrorismo, yo estoy pensando, esa dicotomía, delitos y terrorismo, a mí no me gusta por razones, vamos, de valores, porque el terrorismo no es otra cosa, son delitos. Aquí, como estamos en frente a derechos incluso más centrales para la efectividad del respeto a la vida humana, tendríamos que plantear una proporcionalidad más estricta de las restricciones. Estoy pensando cómo interpretar el 52, apartado primero de la Carta, teniendo en cuenta derechos a la integridad de la persona, a la igualdad ante la ley, discriminaciones y sesgos, que son cuestiones de color, de género, de orientaciones políticas, sindicales, lo que fuera, religiosas. No discriminación, igualdad, no discriminación, pero también el derecho de asilo. Como hemos visto, buena parte de estos actos de la Unión Europea se refieren al acceso al territorio de los Estados miembros desde fuera. Y, sobre todo, la presunción de inocencia no puede ser un valor nominal. Se necesita efectividad. Y, claro, aquí tenemos esta relación cerrando entre dignidad humana, derechos fundamentales, es también lo que encontramos en la propuesta de reglamento Ley de Inteligencia Artificial del 21 de abril del pasado año. Bueno, eso no lo digo yo. Nos encontramos y buscando las posiciones de cada una de las instituciones, bueno, que también se refieren a la presentación de las jornadas, la Comisión Europea en todas sus comunicaciones, cuando empezó a ocuparse monográficamente de inteligencia artificial, desde 25 de abril de 2018, hasta la comunicación que acompañó la propuesta de reglamento, también del 21 de abril, y también el Parlamento Europeo. Ya no hablo de la resolución, bueno, con la acción proactiva de Madi Delvaux anterior, pero por lo menos ya muy cercana, la resolución sobre el marco de los éticos, especial la robótica y tecnologías conexas. Incluso el Consejo, cuando la Comisión estaba a punto de presentar la propuesta de reglamento, ya había pasado el libro blanco, la consulta pública. Las conclusiones de la presidencia alemana, esto aquí no fue al 100%, tuvo que hacer así,
porque Polonia tiene una posición muy conservadora en lo que se refiere a discriminaciones de género. Estas conclusiones para la Carta de Derechos Fundamentales en el contexto de la inteligencia artificial y el cambio digital, del 21 de octubre del 2020. Pero pensemos, ya adentrándonos, la directiva LED. Esta directiva, como ya habíamos, bueno, incluso su identificación para extenso, o lo que consta en el RGPD, establece normas relativas, protección de personas físicas, tratamiento de datos personales, autoridades competentes, policía, lo que me importa a mí, o me importa hoy, policía y Ministerio Fiscal, con fines de prevención, de detección de infracciones penales la prevención de amenazas con la seguridad pública. Y esto, en regla, se hace a través de tratamientos automatizados. Se podría hacer a mano, pero esto ni siquiera es creíble. Y nosotros tenemos, y además, la estructura y el marco conceptual de esta directiva es la más cercana al RGPD. También, no en el artículo 4, pero en el artículo 3 tenemos una lista de definiciones, dice lo que son tratamientos, recogida, registro, organización, estructuración, conservación, y continúa, incluyendo la elaboración de perfiles. Si tenemos la elaboración de perfiles como la técnica más adecuada. Y la definición es la misma que tenemos en el RGPD, tratamiento automatizado de datos personales. Utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular analizar y predecir aspectos relativos, y a lo que nos importa aquí, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física. Aquí lo de rendimiento profesional o preferencias personales o salud nos importa menos. Y esto supone hoy la utilización de sistemas de inteligencia artificial más o menos sofisticados y sistemas de inteligencia artificial, diría yo, obviamente, con funciones predictivas. Lo que como asumen los considerandos preambulares 51 y 38, que es mejor en esta secuencia, graves riesgos para los derechos y libertades de los interesados. Por ello, la directiva busca acotar la licitud de tales tratamientos. De esa manera, establece lo que llama un mecanismo de decisión individual automatizado, en el artículo 11. De una manera más concentrada. Prohibición de decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. Salvo, bueno, con salvedades, que estén autorizadas de la Unión del Estado miembro y además, porque la autorización por un acto legislativo europeo o nacional no es suficiente, que establezca medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y del interesado, por lo menos el derecho a obtener la intervención humana por parte del responsable del tratamiento. Esto supone que los resultados de estos tratamientos
incluso de predicción de comportamientos o de actos delictivos, tendrá que ser siempre revisado por seres humanos con criterios de verificación. Y después más, que no se basarán como garantía adicional en las categorías especiales de datos personales. Son las categorías sería largo ponerlas aquí, que están, y todos conocemos, en el artículo 9.1 del RGPD. Raza, sexo, orientación sexual, salud, datos relacionados con la salud, datos genéticos, y por ahí. Y salvo que se han tomado medidas adecuadas para salvar los ciudadanos y los intereses legítimos del interesado. Y aún más, reforzando, la elaboración de perfiles que dé lugar a la discriminación quedará prohibida. O sea, esta es una prohibición que quita todo margen de maniobra para los estados al transponer la directiva o aprobar leyes nacionales en este particular. Pero también, al hacerlo, al poner en práctica estos tratamientos automatizados con inteligencia artificial, será preciso, exigido que se observen, que se cumplan principios. Es de una manera distinta de lo que ocurre en el RGPD. Aquí los principios no tienen nombre, pero la definición es la misma, podemos utilizarlos. Principio de limitación de finalidad y de minimización. Más aún, la directiva establece un sistema de distinción clara entre categorías de interesados. En 4, personas en los que existan motivos fundados para presumir que van a cometer una infracción penal, personas condenadas, víctimas y terceras partes. Y esto en el tratamiento de datos, y esto tiene que quedar marcado, porque el tratamiento, y es el problema que se planteó en el tratamiento hecho y que hace Europol, es que no se pueden poner todos los datos de estas personas en la misma cesta, para que no sea viable utilizar un testigo con una persona condenada y ver, bueno, el testigo al final es el primo y después ha estado con otro que también que es sospechoso. Entonces, también podrá ser sospechoso. Y espero que esté siendo claro. Además, existe una distinción, y esto tiene que también estar identificado entre datos personales basados en hechos y datos personales basados en apreciaciones personales, en opiniones incluso de los agentes de la autoridad, de las policías o del Ministerio Fiscal. ¿Qué podemos nosotros retirar de estos regímenes? La elaboración de perfiles con fines predictivos para prevenir
la práctica de delitos graves y de terrorismo estará restringida a las personas respecto a las cuales existan motivos fundados y fundados en evidencias materiales, no en opiniones, para presumir que han cometido o van a cometer una infracción penal, lo que excluye tratamientos indiscriminados. También, y en este punto se aproxima de lo que tenemos en el RGPD, en el artículo 35, obligatoria una elaboración previa de una evaluación de impacto de las operaciones de tratamiento. Al ser utilizadas nuevas tecnologías, inteligencia artificial y tecnologías, mirando al texto, su naturaleza, alcance, contexto o fines supongan, en el plural, un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Y también, siempre, derecho a obtener una intervención humana por parte del responsable del tratamiento. Y vamos anticipando una conclusión, que ya la expresó el Tribunal de Justicia. Estas reglas no son compatibles con la utilización de tecnologías de aprendizaje automático, cajas negras que también lo creo que dicen en español de black boxes, porque la verificación tiene que ocurrir siempre por procedimientos no automatizados, y eso exige que los pasos del procedimiento sean reproductibles por seres humanos. Decir también quien pretenda adentrarse un poco, hay algunos dictámenes importantes del grupo de trabajo del artículo 29, aún antes de la vigencia del RGPD, del actual Comité Europeo de Protección de Datos, que el del 2013 sobre de finalidad, el de 2015 sobre esta propuesta de directiva exactamente, y ya después de la publicación de la directiva, ese dictamen no tiene número, desde el 27 de noviembre de 2017, sobre algunas cuestiones fundamentales de la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal. Bueno, una parte de mis conclusiones, claro, que no las saqué, pero fueron inspiradas en estos dictámenes. La directiva PNR, esto regula la transferencia por compañías aéreas de datos del registro de nombres de pasajeros, que las compañías aéreas ya procesaban estos datos para sus propios fines, de vuelos exteriores de la Unión Europea. Bueno, se podía también plantear la utilización en vuelos interiores si el Estado miembro lo pretendiera, y algunos, ese fue el problema aquí con Bélgica, también en viajes ferroviarios, y el tratamiento de los datos, recogida, utilización, conservación, intercambio con otros Estados miembros. Y que estos datos tratarse únicamente, tenemos aquí un principio de vinculación en la finalidad, únicamente con fines de prevención, detección, lo que nos importa hoy, de los delitos de terrorismo y delitos graves. Después, en cada Estado miembro existe una unidad de información sobre pasajeros, la UIP. De nuevo, la directiva deja claro que esto es posible solo para realizar una evaluación de los pasajeros antes de su llegada o salida del Estado miembro, de identificar toda persona que deba ser examinada de nuevo
por las competentes del Estado miembro, o en su caso por Interpol, ante la posibilidad que pudiera estar implicada en un delito de terrorismo o delito grave. O también para actualizar y establecer nuevos criterios que deben utilizarse en las evaluaciones, actualizando criterios, pero siempre, atención, estableciendo un listado de criterios. Y un listado de criterios por decisión humana. Claro que la finalidad es siempre de identificar toda persona que pueda estar implicada en un delito de terrorismo o, diría yo, otro delito grave. ¿Y esto cómo se hace? Cada UIP que podrá comparar los datos PNR con bases de datos pertinentes a efecto de prevención de delitos de terrorismo y delitos graves, varias bases de datos nacionales y europeas, y tratar esos datos con arreglo a criterios predeterminados. Y vuelvo a subrayar predeterminado. Eso se hará siempre de forma no discriminatoria, con arreglo a criterios de evaluación establecidos por cada UIP y criterios que no se basarán en ningún caso en el origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, sindicatos, salud, vida, orientación sexual de la persona. Ponemos aquí una enumeración de datos sensibles. Más que cada Estado miembro velará para que se revise individualmente, por medio no automatizados, todo resultado positivo. Porque lo que hace la base de datos es señalar y decir, aquí pasa algo. Y después que el sistema informático indique que con aquella persona hay unas posibilidades de riesgo, serán las autoridades, en cada UIP, o, si fuera el caso, en Europol, a hacerlo. Y también hacerlo antes de transmitirlos a autoridades competentes de otro Estado miembro. O sea, no van, antes de enviar a otro Estado miembro, con relevancia, bueno, relevancia porque pongamos que ese pasajero está haciendo escala en Portugal y tiene previsto que la semana siguiente vuelva a España. Esto se mandarán los datos a España, pero después de revisar y de evaluar, no en bruto. Sin embargo, aquí no tenemos y de modo distinto al RGPD, los pasajeros afectados y que no tendrán un derecho de revisión. Y esto resulta, por contraste, porque hay una remisión hacia los derechos de acceso, rectificación, supresión y restricción que estaban, este es un error técnico, porque había una remisión a la decisión marco del 2008, que es la actual directiva LED. Y los artículos a los cuales se hace la remisión no incluyen el derecho a solicitar una revisión. También señalo dictámenes del Supervisor Europeo para Protección de Datos, SEA, bueno, aquí tiene un error, es del 2001, desde 2011. Tendré que corregirlo antes de poner, pero como estamos grabando, dice también desde la propuesta de decisión marco
bueno, este 2008, este es antes del tratado que estuviera vigente, el Tratado de Lisboa. Estas materias estaban en la columna de seguridad y cooperación judicial, en la arquitectura de Maastricht. Entonces no cabían directivas, sino decisión marco adoptadas por unanimidad. Porque esto viene desde lejos de los datos PNR. Y otro dictamen ya sobre la propuesta del de directivas del 2011. Lo mismo para el grupo de trabajo del artículo 29. El Tribunal de Justicia, por su turno, ya se había volcado en estos temas. Porque también, como decía yo, esto viene de lejos, con las polémicas en lo que concierne a los acuerdos entre la Comisión Europea y Estados Unidos y Australia de envío de datos PNR en vuelos que salieran desde la Unión Europea a esos dos países. Y cuando llegamos al proyecto de acuerdo entre Canadá y Unión Europea, el Parlamento Europeo accionó el Tribunal de Justicia. Esto no es muy corriente que lo hiciera, pero es una de las posibilidades, que produjera un dictamen. Y este dictamen fue solicitado en 2015, pero se publicó ya después de la directiva PNR. Y en ese dictamen, el Tribunal de Justicia subraya riesgos inherentes a tratamientos automatizados. ¿Por qué? Porque por el cruce de informaciones y la lista de datos PNR es muy larga. Incluso, por ejemplo, pone comidas. No pone religión. Pero si un pasajero solicita una cena halal o kosher, es muy fácil atribuir una religión islámica o hebraica a esa persona. Y claro, que puede producir efectos prejudiciales para los pasajeros. Y dice la Corte de Luxemburgo, sin que existan razones fundadas en circunstancias individuales que permiten considerar que las personas afectadas podrían presentar un riesgo para la seguridad pública. Yo les adelanté que hay una sentencia del 21 de julio de este año, es desde Bélgica, que una no gubernamental, la Ligue des Droits Humains, contra del Consejo de Ministros, y se planteó mucho, o sea, en este asunto se planteaba la validad de la propia directiva PNR, teniendo como baremo la Carta de Derechos Fundamentales. Sin embargo, y se planteó, se discutió, bueno, en la literatura jurídica que se ocupa de estas cosas, y sea en las conclusiones del abogado general, que en buena parte fueron en lo que nos importa, seguidos por el pleno del tribunal, que se entendió que la directiva era compatible, pero exigía en muchos puntos una interpretación estricta, a veces bastante restrictiva, incluso más restrictiva que la propia letra del texto de la directiva nos haría suponer. Un par de autores ya hablan de activismo judicial, creo que se dice así en español,
acción judicial por parte de la Corte. Y bueno, algo muy curioso. Esta sentencia está publicada en casi todas las lenguas, todos los idiomas, pero no en español. No sé si los servicios de traducción en español se retrasaron. Pero yo, y me permitan eso, como ya está en portugués, tengo aquí un slide en portugués, pero los puedo leer también en castellano. Bueno, que tenemos como que la evaluación previa dice identificar personas que pueden ser implicadas en infracción terrorista de una forma grave, claro. Que los criterios, como ocurre con la directiva LED, deben ser preestablecidos. Y siguiendo al abogado general, que es un compañero italiano, profesor de Derecho, Giovanni Pitruzella, que este requisito se opone a la utilización de tecnología artificial en el ámbito de sistemas de autoaprendizaje, de machine learning, susceptibles de alterar sin intervención y control humanos el procedimiento de evaluación y en especial los criterios de evaluación en que se basa el resultado de la aplicación de ese proceso, bien como la ponderación de esos criterios. Y concluye que el recurso a tales tecnologías podría privar de efecto útil la verificación individual de los resultados positivos y asimismo la fiscalización, el control de legalidad exigidos por la misma directiva. Y ahí continúa acompañando al abogado general, dice que teniendo en cuenta la opacidad que caracteriza el funcionamiento de las tecnologías artificiales, puede resultar imposible comprender la razón por la cual un programa en particular llegó a un resultado positivo. Siendo así, la utilización de tales tecnologías sería susceptible de privar también a las personas interesadas de su derecho a una acción. Manuel, disculpa. Es del tiempo, estoy casi terminando. El profesor Plaza, que está prevista su intervención, tiene que salir para Alicante. Entonces, sí, pero yo ir terminando. seré muy rápido. Quiere decir que aquí, de cierta manera, el tribunal siguió criterios en las sentencias sobre conservación de datos electrónicas, desde Digital Rights Ireland hasta la última de SpaceNet, ahora en tratamientos automatizados, que no lidió con otro problema que estaba ahí, pero que es la cuestión de la reversión de la despersonalización mediante enmascaramiento de los datos. También aquí tenemos que hacer una despersonalización fuerte, y se pudiera concluir que aquí la Corte de Luxemburgo trazó una línea roja con efectos relevantes para aplicar los regímenes vigentes, incluyendo la demanda del Superior Europeo de Datos para anulación del nuevo reglamento Europol, y también para acotar los efectos de la futura ley de inteligencia artificial en lo que atañe a estrategias de aprendizaje automático, como están definidas en la letra A del anexo primero. Mirando el futuro, teniendo en consideración esta sentencia, también la resolución del Parlamento Europeo, ahora del 6 de octubre de 2021, exactamente sobre nuestro tema, inteligencia artificial en el derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales, y aquí enmarca consecuencias potencialmente graves que pueden derivarse de una consecuencia excesiva en las redes aparentemente objetivas científicas de las herramientas, evitar exceso de confianza, sobre todo en lo que se refiere a recomendaciones algorítmicas. Dice que todas estas decisiones con efectos legales están tomadas siempre por un ser humano al que pueden pedirse cuentas de las decisiones, que lo comprenda, y por ello el Parlamento Europeo se opone al uso de inteligencia artificial por parte de las policiales para hacer predicciones conductuales
sobre la base de datos históricos y comportamientos pasados, pertenencia a un grupo, ubicación, para tratar así de identificar personas que probablemente van a cometer un delito. Si miramos ahora muy rápidamente a la propuesta de ley de inteligencia artificial, tenemos que estos sistemas están identificados entre los sistemas de alto riesgo, en el anexo tercero. En el punto 6, letra A, evaluaciones de riesgos de individuales, personas físicas con el fin de determinar el riesgo que cometan infracciones penales, o en la entrada en territorio de un Estado miembro. En estos casos tendríamos que estar siempre garantizada una intervención humana, pero si pensamos en aprendizaje automático, tendría que ser un aprendizaje automático supervisado, y supervisado de una manera más próxima, con criterios insertados por humanos o controlados estrictamente, por lo menos, o aún más que lo que está ahora en el artículo 33 bis del nuevo reglamento Europol, siempre bajo supervisión efectiva de la autoridad independiente, sí, que es lo que está en el artículo 16 de la Sistema de la Unión Europea y en el artículo 8 de la Carta, incluso con reglas más rigurosas que están en la propuesta. Bueno, de otra manera, tendríamos, creo yo, que considerar que tales tratamientos serían análogos a la utilización de sistema de inteligencia artificial con el fin de clasificar la fiabilidad de personas físicas. O sea, entre las prácticas de inteligencia artificial prohibidas. Aquí también quiere decir que hay una cláusula del abuelo, que el artículo 83, apartado primero de la propuesta de ley de inteligencia artificial, dice que el reglamento no se aplicará a los sistemas que ya estén en marcha, como el de información Schengen, sistema de entradas y salidas y, hablamos más, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. En conclusión, y termino, el Comité Europeo para la Protección de Datos y el Supervisor Europeo producieron el 18 de junio del año pasado un dictamen conjunto y en este particular declaran que es necesario un enfoque regulador más coherente, ya que las situaciones actuales en la propuesta no parecen lo suficientemente claras como para crear una base jurídica de tratamiento de categorías especiales de datos y deben completarse con medidas de protección adicionales que aún deben evaluarse. Bueno, les agradezco la paciencia y espero tener oportunidad de escuchar o debatir ahora o después este conjunto de evaluaciones y alguna propuesta de mi parte. Muchas gracias, profesor Maseno. Gracias por tu intervención. Dejaremos el debate al final de la mañana, después de las intervenciones, para los que quieran participar, ¿no? Y vamos a dar paso a la siguiente intervención. Gracias.